Preguntas de examen de Geografía Física en la UNED. ¿Qué cambios se están produciendo en el hielo marino, en el Ártico y en el Antártico? Las cubiertas de hielo del océano Ártico y del océano Austral alrededor de la Antártida tienen características bastante diferentes y por tanto experimentan cambios diferentes con el tiempo. En los últimos 34 años, desde 1979 a 2012, la extensión media anual del hielo marino del Ártico se redujo un 3,8% por decenio. El espesor medio en invierno del hielo marino del océano Ártico se redujo en aproximadamente 1,8 metros entre 1978 y el 2008, y su volumen total, o sea, la masa, ha mermado durante todas las épocas del año. La reducción más rápida del valor mínimo en verano de la extensión del hielo marino es consecuencia de estas tendencias. Por el contrario, durante el mismo periodo de 34 años se ha registrado un ligero aumento del 1,5% por decenio en la extensión total del hielo marino en el Antártico. No obstante, existen importantes diferencias regionales en los cambios producidos alrededor de la Antártida. Se dispone de mediciones insuficientes del espesor del hielo marino del Antártico para valorar si el volumen total, o sea la masa, ha disminuido o aumentado, o si se mantiene estable. Una gran parte de la cubierta total del hielo marino del Ártico se encuentra por encima de los 60 grados y está rodeado de tierra al sur con aberturas de archipiélago ártico canadiense y a los mares de Bering, Barents y Groenlandia. Parte del hielo de la cuenca del Ártico perdura durante varias estaciones y aumenta su espesor por la congelación del agua de mar en la base y por deformación, estriamiento y cabalgamiento. El espesor del hielo marino estacional aumenta únicamente unos 2 metros, pero el del hielo de más de un año, el hielo perenne, puede aumentar varios metros. El hielo marino del Ártico se mueve a la deriva por la cuenca, empujado por el viento y las corrientes oceánicas. El patrón medio de deriva predominante es una circulación en sentido de las aguas del reloj en el Ártico occidental y una corriente transpolar de deriva que lleva el hielo marino siberiano a través del Ártico y lo saca de la cuenca por el estrecho de Fram. Gracias a los satélites con capacidad para distinguir el hielo de las aguas libres, contamos con una imagen de los cambios producidos en la cubierta de hielo marino. Desde 1979, la extensión media anual del hielo en el Ártico ha disminuido un 3,8 por decenio. La reducción de la extensión al final del verano, final de septiembre, ha sido aún mayor, de un 11 por decenio, y alcanzó un récord mínimo en 2012. La extensión media decenal de la cubierta mínima del hielo del Ártico, en septiembre, ha disminuido cada decenio desde que se dispone de registros satelitales. Los registros submarinos y satelitales indican que el espesor del hielo del Ártico y por tanto su volumen total también está mermando. Las variaciones de las cantidades relativas de hielo perenne y estacional contribuyen a la reducción del volumen de hielo. En el registro de 34 años aproximadamente un 17% de este tipo de hielo marino por decenio se ha perdido por fusión y salida de la cuenca desde 1979 y un 40% desde 1999. Aunque la zona de la cubierta de hielo marino del Ártico puede fluctuar de año a año debido a la producción estacional variable, es lento el ritmo de recuperación de la proporción de hielo perenne espeso y el volumen total de hielo marino. A diferencia del Ártico, la cubierta de hielo alrededor de la Antártida está limitada en las latitudes al norte de los 78 grados sur, debido a la presencia de la masa terrestre continental. La cubierta de hielo del Antártico es considerablemente estacional. Su espesor medio en el periodo de extensión máxima en septiembre es de tan solo alrededor de 1 metro.
Solo una pequeña fracción de la cubierta de hielo subsiste al mínimo estival en febrero y es muy pequeña la que tiene más de 2 años. El borde de hielo está expuesto al mar abierto y la cantidad de nieve caída sobre el hielo marino del Antártico es más elevada que sobre el Ártico. Cuando la carga de nieve debida a la nieve caída es suficiente para hundir la superficie de hielo por debajo del nivel del mar, el agua del mar se infiltra por la base del banco de nieve y cuando la nieve enlodada se congela, se forma nieve y hielo. Así pues, la conversión de nieve a hielo, así como la congelación basal en el Ártico, contribuyen al aumento estacional del espesor del hielo y del volumen total de hielo en el Antártico. La formación de nieve y hielo es sensible a los cambios en la precipitación y por consiguiente a los cambios del clima regional. La consecuencia de los cambios en la precipitación sobre el espesor y el volumen del hielo marino en el Antártico siguen siendo objeto de investigación. La extensión latitudinal de la capa de hielo marino del Antártico, al no estar limitada por fronteras terrestres, es muy variable. Cerca de la costa antártica, la deriva del hielo marino es predominantemente de este a oeste, pero más hacia el norte es de oeste a este y es considerablemente divergente. Es posible encontrar patrones bien definidos de circulación en el sentido de las agujas del reloj que transportan hielo hacia el norte en los mares de Weddell y Ross. Al este de la Antártida, en cambio, la circulación es más variable. La extensión de la capa de hielo marino al norte depende en parte de la deriva divergente que en los meses de invierno propicia la formación de hielo nuevo en zonas de mar libre persistente, polinias, a lo largo del litoral. Como resultado, el agua de estas zonas de formación de hielo tiene mayor contenido de sal y es por tanto más densa y se convierte en una de las fuentes primarias del agua, de las capas más profundas de los océanos del mundo. Durante el mismo registro satelital de 34 años, la extensión anual del hielo marino del Antártico aumentó aproximadamente un 1,5% por decenio. Sin embargo, hay diferentes tendencias entre las regiones. Se han registrado disminuciones en los mares de Bellingshausen y Amundsen, pero un aumento mayor en la extensión de hielo marino de mar de Ross, que es el que más influye en la tendencia general. Se desconoce si este pequeño aumento general de la extensión del hielo del Antártico es significativo como indicador del clima, porque la extensión varía considerablemente de año a año y de un lugar a otro en el continente. Los resultados de un estudio reciente sugieren que estas marcadas diferencias de tendencias en la cubierta de hielo podrían deberse a las tendencias de la velocidad del viento y a patrones regionales. Sin mejores estimaciones del espesor y volumen del hielo, es difícil determinar la forma en que la capa de hielo marino del Antártico está respondiendo al cambio climático o qué parámetros del clima resultan más influyentes. El entorno y los procesos físicos que afectan al estado de la capa del hielo del Ártico y del Antártico son considerablemente diferentes. Por eso, sus respuestas al cambio climático son dispares. El registro extenso e ininterrumpido de observaciones satelitales ha proporcionado una imagen clara de la disminución de la capa de hielo marino del Ártico, pero se dispone de otras evidencias que nos impiden sacar conclusiones claras sobre los cambios generales producidos en el hielo del Antártico y sus causas. En la figura podemos ver el patrón de circulación medio del hielo marino y las tendencias decenales en tanto por ciento de las anomalías anuales de la extensión del hielo.